Que el Señor le bendiga en esta mañana abundantemente. Para mí es un gusto, es un placer poder compartir este devocional a la vida de cada uno de ustedes, esperando que el Espíritu Santo sea el que trace esta palabra y la escriba en su corazón como parte fundamental en su vida cristiana. Hemos estado hablando sobre la preparación que debe de tener un cristiano para poder desenvolverse, para poder tener victoria, para ser un vencedor, para ser un victorioso en su vida espiritual. Uno de los puntos que tratamos fue que debemos de tener una mentalidad de discípulo. Siempre tenemos que aprender y considerarnos un estudiante, un alumno de Dios, porque Él siempre nos habla y busca que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los mandamientos que debemos de comenzar a cultivar como cristianos es amar a Dios sobre todas las cosas, tenerlo a Él en el orden de prioridades, el número uno. Después también la Biblia nos enseña el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso debe de ser parte de nuestro entrenamiento de toda la vida. Pero cuando nosotros comenzamos a desear lo que Dios desea para nosotros, se convierte en una dinámica agradable de tener la conciencia tranquila y sentirnos bien delante del Señor, porque no solamente estamos pensando o sintiendo, sino que estamos poniendo por obra la palabra del Señor. Pero también debemos de aprender o entrenarnos para escuchar a Dios. Dice la palabra que Él nos habla a través de la naturaleza, a través de su creación y a través de los ministerios, a través del ministerio pastoral, evangelístico, magistral, profético, apostólico. Dios utiliza a estos siervos para compartir un mensaje. Pero básicamente y fundamentalmente Dios quiere tener una relación personal con sus hijos, y esto va a ser posible a través de la palabra de Dios. La Biblia dice que las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, o sea nosotros, escuchamos la voz de Él y le seguimos, y Él nos conoce a nosotros por nuestro nombre. El día de hoy vamos a compartir entrenados para escuchar a Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, porque no podemos nosotros pretender llegar al corazón, afectar positivamente la vida de ustedes, que sea derribado todo argumento, toda oposición, toda obra del enemigo, toda mala siembra en nuestras vidas, y que venga a ser renovada a través de la palabra. Sin la ayuda del Espíritu Santo no es posible. Así que entreguémosle este devocional a nuestro Señor para que Él sea el que se perfeccione en nosotros, para que Él sea el que haga su obra en nosotros y ya no nos miren a nosotros, sino lo miren a Él. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque nos permites exponer nuestra vida a tu palabra. Queremos compartir un mensaje de bendición para tus hijos y tus hijas. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé la revelación, que nos dé el entendimiento para no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Dios, porque tú tienes el control de nuestras vidas, y en tu nombre, Señor, bendecimos a tus hijos. Bendecimos a la institución, bendecimos al servicio de capellanía militar, bendecimos a nuestras congregaciones, bendecimos al país. Porque en tus manos estamos todos y necesitamos de tu mensaje, necesitamos de tu palabra, de ese fundamento sólido para poder ir creando ciudadanos correctos, íntegros, para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es entrenados para escuchar a Dios. Al leer la Biblia, o más bien, el leer la Biblia no es opcional para los cristianos. Es fundamental y es vital
que nosotros tengamos ese hábito. Un cristiano que intenta crecer sin leer la palabra de Dios es como una planta que intenta crecer sin agua y sin luz. No es posible. La lectura de la Biblia es crucial en el entrenamiento del discípulo. ¿Pero por qué? Porque la Biblia es un libro único. La Biblia revela cómo es Dios y qué le agrada a Él, porque la vida cristiana no se vive a nuestro antojo, sino que Dios establece en su palabra la forma como nosotros debemos de vivir, qué es lo que nosotros debemos de practicar. Y no hay otro libro igual a la palabra de Dios. Es el libro que defiende, que se defiende solo y que ha pasado la prueba del tiempo. Cuando agarramos la palabra de Dios, es como que fuese el bestseller del momento. Tiene vida, tiene fuerza para afectar nuestras vidas, para bendecirnos, para quitarnos cualquier pensamiento negativo y llevarnos al terreno de la fe, de la esperanza. La Biblia es perfecta. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versículo 17: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y como para nosotros los cristianos la palabra de Dios es autoridad, nosotros sabemos que a través de la palabra nosotros somos santificados, somos limpiados, somos fortalecidos, somos animados, somos sanados, somos energizados. La Biblia es inspirada por Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por eso la palabra de Dios, que Él mismo la inspiró, que utilizó a hombres en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, nos ha traído esa palabra eficaz, esa palabra que viene del cielo, ese alimento celestial, esa palabra que se convierte rema en nosotros y que con una frase en nuestros corazones puede cambiar la historia de nuestra vida. La Biblia, o la palabra de Dios, como nosotros decimos, es Dios hablando al ser humano. A nosotros nos habla el día de hoy. Así como le hablamos a alguien cuando escribimos una carta, Dios habla a las personas a través de su palabra. Los discípulos la leen y nosotros estamos siendo entrenados para ser discípulos. Nosotros los discípulos la escudriñamos para conocer mejor a Dios. Si queremos saber lo que Dios dice, lo único que tenemos que hacer, amados hermanos, es leer la palabra. Mucha gente quiere conocer de su futuro, quiere conocer de su destino y visita a brujos, visita a divinos que le lean su futuro, que le lean su destino. Nosotros los cristianos tenemos la dicha de tener la revelación de Dios en nuestras manos, que es la palabra del Señor. Muchas personas dicen que nunca han oído a Dios y suponen que si fuera real lo habrían hecho. Estas personas pueden incluso rogarle a Dios que les hable, que les muestre una señal poderosa. Pero sus Biblias muchas veces están cubiertas de polvo, están olvidadas, están guardadas a ver en dónde. No leen la palabra de Dios, no leen sobre las señales que ya hizo o sobre las personas que suplicaron una señal y en lugar de eso no vieron al Salvador, no reconocieron al Señor. En el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 4 dice: una generación perversa y adúltera busca señal y no le será dada señal sino la señal de Jonás. Y dejándolo se fue.
Eso dice Mateo 16:4, la señal de Jonás. Por lo menos podemos mencionar dos cosas: que Jonás fue a predicar a un pueblo que necesitaba del perdón de Dios. Hoy, más que nunca, si nosotros queremos vivir conforme a la palabra, lo que deberíamos estar haciendo es predicando la palabra del Señor. Pero también tiene la figura Jonás de nuestro Señor Jesucristo. Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez. Así nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 días, 3 noches y 3 días ahí en el Hades. Estuvo muerto, pero al tercer día resucitó. Y hoy nos trae vida, hoy nos trae esperanza, hoy nos trae fe, hoy nos tiende la mano para que nosotros podamos experimentar su bendición. Muchos querían señales en aquel tiempo cuando Él estaba, pero no le reconocieron a Él. Hoy es más que buscar señales, es reconocer a Cristo, es encontrarnos con Cristo a través de su palabra. Juan capítulo 12, versículo 37 dice: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Nosotros miramos que en aquel tiempo, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios en aquel tiempo Él se manifestó, y hoy por su gracia Él se manifiesta en nuestras vidas. Nosotros que ya como cristianos, como discípulos, que hemos desempolvado nuestra Biblia, y cuánto más que cuando la leemos nos damos cuenta de lo mucho que la palabra de Dios habla de nuestro Padre Celestial. Nosotros, si queremos conocer a Dios, necesitamos leer la palabra, leer sus promesas, conocer de sus misericordias, del amor que Él nos tiene, y que cada día son nuevas sus misericordias. Por eso necesitamos llegar a la palabra de Dios, y la palabra se muestra de diferente manera. Hoy vamos a hablar de que la palabra se presenta como fuego y martillo, dice Jeremías capítulo 23, versículo 28 al 29. El versículo 28 dice: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Aquí hablamos del profeta y hablamos del predicador, pero este profeta no era genuino. Él podía contar sueños, pensamientos humanos, filosofías humanas, que en algún momento pueden ayudar en algo al ser humano, porque predican temas motivacionales. Pero el predicador es el que predica la palabra de Dios, y eso es lo que queremos nosotros, motivarle a que escuche la palabra de Dios, la palabra revelada, la sana doctrina, ese alimento sano, ese alimento que alimenta el alma y fortalece al espíritu. Pero el versículo 29 dice de Jeremías 23, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Aquí miramos dos cosas: la asemeja al fuego y la asemeja la palabra al martillo. Eso es bien importante, porque ¿qué relación tiene, dice, la paja con el trigo? Porque la paja es lo superficial, no tiene sustancia. Es muchas veces comparado al pensamiento humano, que es reflexivo, que ayuda, que no lo estamos desechando, pero en cuestión de espiritualidad, en cuestión de superar y de hacer aquellas cosas que son imposibles para el hombre, solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Mucha gente cuando se congrega pasa, tal vez le gusta la adoración, le gusta la alabanza, pero cuando viene la palabra la mira como un sermón, la mira como una palabra de hombre, pero es el mensaje de Dios para la vida de cada uno de nosotros, que tiene, una vez más le digo, que ver la paja con el trigo. La paja es algo, pero es de poca sustancia y ayuda muy poco. Pensamientos humanos, pero la verdadera palabra de Dios presentada era como trigo, que tiene sustancia, que es nutritiva, que
que es dadora de vida y teniendo ese poder de multiplicarse, porque el trigo se multiplica en nosotros la fuerza, la salud, la esperanza, la fe, el valor y muchas cosas más que necesitamos como seres humanos. La palabra de Dios tiene poder, tiene el poder de erradicar con su calor, calentar lo frío de nuestros corazones. Tiene el poder de que nosotros podamos recibir esa verdad de Dios que nos va a calentar y nos va a dar esa fuerza para que podamos nosotros seguir hacia adelante. La palabra de Dios es como fuego que puede calentar y sacarnos del confort de la vida, que nos puede motivar y mover la silla para encaminarnos hacia adelante. La palabra de Dios es como fuego que puede quemar y muchas veces causar dolor, pero eso viene a cauterizar las heridas para que nosotros ya no sigamos sangrando en la vida, para que ya no sigamos sufriendo por heridas del pasado o por las presentes o por las futuras. La palabra tiene la capacidad de sanarnos, de cicatrizarnos, de cauterizar una alma herida. Muchos están cristianos caminando que ya llevan tiempo, pero no han experimentado esta vida porque no leen la Biblia. Por eso decimos que la palabra, o nos decía Jeremías, que la palabra de Dios es como fuego, que puede derretir los metales más duros. Es decir, que puede quebrantar nuestros corazones. Muchas veces nuestros corazones están duros por situaciones, por circunstancias en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, y tenemos ahí en nuestro corazón de piedra. Nos volvimos insensibles, tal vez por injusticias o tal vez por desprecios, por un montón de situaciones, pero la palabra viene y esa golpea nuestra vida y esa produce ese efecto que nos puede quebrantar el corazón para que podamos tener un corazón nuevo a través de la palabra. La palabra de Dios es como fuego que refina y consume las impurezas que tenemos. Todo eso que no sirve. Saben que el oro y nosotros somos semejantes al oro. Así trabaja Dios con nosotros, que muchas veces entramos en el horno de la prueba, pero no para destrucción, sino para sacar lo mejor de nosotros y que la escoria, lo que no sirve, se quede en el horno y nosotros podamos brillar más. Por eso la palabra en Jeremías 23, 28 al 29 dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahora vamos a hablar de lo que habla del martillo. Nosotros miramos que el martillo que dice que quebranta la piedra, la palabra de Dios es tan poderosa como un martillo, con el poder de construir y de destruir. Eso quiere decir que nosotros podemos recibir ese poder de la palabra que golpea nuestros corazones y que destruya, que derribe todas aquellas cosas que no sirven y que tiene la capacidad para construir lo que quiera. Nosotros agarramos un martillo y comenzamos a botar muchas cosas, pero también con un martillo podemos construir un bonito mueble, podemos construir muchas cosas. La palabra de Dios, así como viene con fuerza como un martillo que golpea, que destruye argumentos negativos, argumentos fatalistas, argumentos de derrota, argumentos de personas negativas. Tiene el poder para construir un hombre de fe, un hombre de esperanza, un hombre íntegro, un hombre renovado, que su lenguaje ya no esté en el pasado, en así soy, así me conociste, así he sido siempre. Pero cuando nosotros nos exponemos a la palabra, las cosas cambian. Tiene el poder de romper corazones de piedra para que podamos aceptar la verdad de Dios.
los forjadores de metal, aquellos en la antigua Guatemala, en nuestro país, hacen cosas bien hermosas con martillo, pegándole al hierro, y hacen bonitos adornos para las casas. Así hace Dios con nosotros, con su palabra, que todas aquellas que no son, aquellas malas siembras que el mundo, que el enemigo nos ha sembrado, hoy nosotros a través de la palabra comenzamos a ver un mundo de esperanza, un mundo distinto. Pero eso no va a ser posible si nosotros no entramos al encuentro de la palabra para aprender y para entrenarnos a escuchar la voluntad de Dios, la voz de Dios. Como martillo, la palabra de Dios debe golpear, debe quebrantar, debe redarguir nuestras vidas. No dije insultar, no dije lastimar, dije golpear, confrontar, retar, desafiar nuestras vidas. Pero nosotros debemos de llegar a ella para sufrir ese efecto, para que Dios nos hable, para que Dios nos muestre su camino, nos muestre su voluntad. Muchas veces andamos buscando el consejo que nos gusta, nos gusta que nos hablen bonito, que no nos sintamos incómodos, que nos sintamos placenteros, que no nos saquen del confort. Hermano amado, Dios tiene el propósito de que la palabra de Él no regrese vacía. Tiene que llegar como fuego a tu corazón. Tiene que llegar como martillo a tu corazón, como fuego, para purificarte, para limpiarte, para sanar tus heridas, para cauterizar heridas del pasado, para que no lleves esa mochila en toda tu vida cristiana. Ciertamente confesando a Dios, adorando y alabando a Dios, congregándote, tal vez discipulándote, cumpliendo con todas las ordenanzas que estipula nuestro Señor, pero con esa carga en tu corazón, porque todavía arrastrando muchas veces malas mañas, malas costumbres, porque no has permitido que la palabra fuego llegue a tu vida. Pero también tiene que golpearte, te tiene que tirar esos argumentos. Ese no puedo, ese no sirve, ese no sirvo, ese que no me quieren, ese sentimiento de menosprecio, que nadie te quiere, que nadie te aprecia, y que nos andamos quejando toda la vida. Amados hermanos, esa palabra tiene que caer, ese pensamiento tiene que ser destruido a través de la palabra que golpee nuestro corazón con amor, que golpee nuestro pensamiento, para que podamos ser reconstruidos y ser renovados conforme a la palabra del Señor. No busques el mensaje que quieres oír, sino que busca el mensaje que debes de escuchar. Si tienes alguna área que corregir, ese es el mensaje que debes de buscar. Ese es el mensaje a que debes de buscar en la Biblia, para poderte llenar de ella. Así que en el nombre de Jesús, que la palabra de hoy pueda ayudarte a seguir caminando en la vida cristiana en la cual el Señor ya nos posicionó. Que el Señor te bendiga. Oremos en el nombre de Jesús. Señor amado, yo te doy gracias por la vida de tus hijos, de tus hijas, y que la palabra que escuchemos el día de hoy y el resto de nuestra vida venga como fuego, Señor, que purifique nuestros corazones, Señor, que cauterice toda herida, para que ya no sigamos sangrando, Señor, para que ya no sigamos, Padre, dándole oportunidad al enemigo por situaciones que nosotros hemos descuidado por no escuchar tu palabra, por estar escuchando mensajes bonitos, agradables, Señor, que en medio tal vez de nuestra vida desordenada nos vengan a decir, pues vaya la vida como pueda. No, gracias Dios, porque tu palabra viene como fuego y nos quema, Señor, y esa palabra nos sana, Señor, esa palabra nos cauteriza las heridas, Padre, pero que venga como martillo, que venga a afectarnos, que venga a redarguirnos, que venga a confrontarnos, Señor. Te lo pedimos, Padre, que nos rete, que nos desafíe, Señor. Te lo pedimos, Padre, que no busquemos la palabra que queremos oír, sino la que debemos de escuchar. Por eso, Padre, te bendigo, Señor, a tus hijos, a tus hijas, donde quiera que estén. Bendigo, Señor, y en que en su vida cristiana, Señor, puedan avanzar, Padre, en victoria, con poder y autoridad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga, y vamos a continuar en el siguiente devocional hablando de
entrenados para escuchar a Dios. Que el Señor les bendiga.